celular. Bueno, primeramente, buenos días, ¿no? El Señor, pues, les continúe bendiciendo, porque sabemos que ya la bendición de Dios está en nosotros y está con nosotros. De pronto un poco ansioso, un poquito nervioso, no les puedo negar, porque siempre que vas a un lugar diferente, donde tú te congregas, tienes expectativas, ¿verdad? Porque igual no conoces las personas que están allí. Y pienso que es normal, natural, sentir un poquito de temor, porque es la palabra de Dios y se tiene que predicar con respeto y con reverencia, ¿verdad? Entonces me gozo, darle gracias al Señor por esta oportunidad de estar aquí en este lugar. Agradecer a los pastores porque me permitieron venir a compartir con ustedes esta palabra, que no me ha dejado dormir hace días. Eh, He estado inquieto y ahí revoloteando, ¿será que es esta? ¿Será que la llevo? ¿No la llevo? ¿Será que es lo que Dios quiere que lleve a ese lugar? Pero bueno, gloria al Señor. Yo quiero que usted también me ayude a predicar, que usted también me ayude a leer los versículos que vamos a compartir en esta mañana. ¿Amén? Antes de empezar, cuando estábamos en el momento de la adoración, se me vino de pronto algo muy cómico así a mi mente, ¿verdad? Dice, tú te imaginas que nosotros nos grabemos, nos hagamos un video cada uno de nosotros de la manera como nosotros adoramos, ¿verdad? De la manera como cada uno adora al Señor. Yo creo que nos veríamos muy cómicos, porque yo me imagino que nos veríamos y de pronto vemos al que es muy efusivo, al que es muy alegre, ¿verdad? Pero de pronto veríamos a otro que es un poco más tranquilo, el que mira a un lado, está aplaudiendo, se no está aplaudiendo, ¿verdad? Pero, pero todo eso hace parte, ¿verdad? De lo que es la iglesia del Señor, ¿verdad? Todo eso hace parte de lo que nuestra personalidad refleja cuando nosotros vamos a adorar al Señor. Y de eso precisamente en esta mañana yo quiero compartir. Hoy vamos a estar abriendo el libro de Efesios en el capítulo 5. Vamos a estar leyendo desde el versículo, ya le digo exactamente, desde el 21 hasta el 33. Y hemos titulado este mensaje, La Iglesia, evidencia del amor de Cristo. Efesios 5. ¿Me lo pego más? Ah, ok. Perfecto. Y la ingeniera de sonido no es una Efesios 5, versículos del 31 al 33. ¿Cuántas personas pacientes hay en este lugar? Gloria al Señor. Siempre que mis hijos se acercan y me comentan alguna situación de pronto de intolerancia, ¿verdad? Con respecto a las personas con las cuales ellos se relacionan y se desarrollan, yo siempre les termino diciendo, recuerden siempre cuánta paciencia Dios ha tenido con ustedes. Amén. Amén. Cuánto Dios a nosotros nos ha perdonado. Cuánto Dios a nosotros nos ha esperado. Y yo sé que Dios ha esperado aquí mucho tiempo, ¿verdad? Bastante, ¿verdad? Entonces, sea paciente. Dice el libro de Efesios, vamos a leer la escritura. Dice, y el mensaje, le repito, a la iglesia, evidencia del amor de Cristo. Y dice la escritura, a ver qué dice. Efesios 5:21, ¿qué dice? Vamos a leerlo. Bueno, dice, someteos en el temor de Dios. Amén. Las casadas estén sujetas, ¿como a quién? Como al Señor. Porque el marido es qué? Así como Cristo, la cual es su cuerpo, y él es su qué?
Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también están sujetas a quién. Maridos, ¿qué dice? En todo. Ajá. ¿Y qué dice? Maridos, amad a vuestras que, así como Cristo se entregó, ¿para qué? Santificar, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia que gloriosa, que no tuviese que mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Bueno, así también los maridos deben amar como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos ¿qué? Miembros de su cuerpo, de su carne. Por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, y los dos serán grandes. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de nosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Bueno, tremendo. Gloria al Señor. Ah, esto se va a poner interesante en los próximos 15 minutos. Gloria a Dios. Hay algo que tenemos que entender nosotros, ¿verdad? Y es el momento en que el escritor estuve escribiendo, ¿verdad? Y sabemos que esta carta se le atribuye al apóstol Pablo. ¿Quién sabe quién es el apóstol Pablo? Claro, porque somos muy estudiosos de la palabra. Y Pablo en esos momentos se encontraba en prisión. Él estaba siendo, era prisionero, estaba en una cárcel precisamente por predicar el evangelio de Jesús, por ser un seguidor de Jesús, ¿verdad? Y solamente una persona que ama verdaderamente al Señor, una persona que tiene esa pasión, es capaz de animar a otra comunidad y revelar un misterio a pesar de la condición en la cual se encontraba. Él se encontraba preso. Imagino que él ya no sabía qué iba a pasar con su vida, ¿verdad? Él no sabía qué iba a suceder, pero aún así, ¿verdad? Porque él amaba profundamente a la iglesia y precisamente él escribió a la iglesia que se encontraba en ese lugar de Asia, la iglesia, ¿verdad? Y por eso es que dice que es la carta de los Efesios. Y él escribió porque él quería revelar un misterio. Y este era un misterio que tenía que ser revelado a la humanidad. Y ese misterio donde él coloca, ¿verdad?, como ejemplo y hace un simbolismo, escuche bien, y muestra la forma como la iglesia, ¿qué es la iglesia? Y comienza a dar posiciones y comienza a decir que la iglesia, ¿quién es la iglesia? La iglesia, ¿qué es el cuerpo? ¿Y qué es el cuerpo, verdad? ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Parece que un trabalengua, ¿verdad? Pero compara a la iglesia que como la esposa, ¿verdad? Como la esposa. Y si la iglesia es la esposa, ¿quién es el esposo? Yo creo que usted me responda. ¿Quién es el esposo? Cristo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué te quiero decir? Mire cómo él lleva, ¿verdad? A revelar este misterio, a decir, bueno, si la iglesia es la esposa, ¿verdad? Y si la iglesia también es el cuerpo y Cristo es la cabeza, ¿eso qué quiere decir? El Señor por su amor escogió a la iglesia que somos nosotros y que somos ¿qué? Una iglesia que pecadora. Entonces, ahí vemos nosotros la revelación del amor de Dios, ¿verdad? Con la humanidad que nos escogió a nosotros siendo pecadores, nos llamó, ¿verdad? Nos predestinó, ¿verdad? Y nos llamó y hoy nos llama que su iglesia. Y hoy nos llama que parte de su cuerpo. Eso quiere decir que el Señor escogió para él una iglesia de pecado. Entonces, ¿qué te quiero decir en esta mañana? Que tenemos que ver que la revelación del amor de Dios a la humanidad es que nos escogió a nosotros, ¿verdad? Aún siendo pecadores. O aquí hay alguien que haya sido totalmente santificado en esta mañana, ¿verdad? Entonces, es ahí donde Pablo comienza a revelar, ¿verdad? Donde Pablo comienza a mostrar a la humanidad, ¿verdad?
cuánto Cristo nos ama y cuánto Cristo te ama a ti porque te ha escogido y te ha insertado a una congregación y te ha insertado a una iglesia local. ¿Sabe para qué? Para él poder mostrar su amor en tu vida. Y ese es el gran misterio, ¿verdad? Y esa es la gran invitación en esta mañana. Dice el versículo 25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Mira que le está diciendo Pablo a los maridos, que está diciendo que amen a sus mujeres, ¿verdad? Pero él mismo está diciendo que Cristo ama a la iglesia de la misma forma como un marido debe amar a qué? A su mujer, ¿verdad? De la misma forma, ¿verdad? Como un marido debe que cuidar a qué? Su mujer, ¿verdad? Entonces, parece un trabalengua, parece un enredo, ¿verdad? Pero es ahí donde se centra, ¿verdad? La esencia del amor de Dios, que nos escogió a nosotros. Porque si nosotros revisamos nuestra vida antes de Cristo y aún la seguimos revisando, nos damos cuenta que todavía en nosotros hay áreas que tienen que ser cambiadas y que transformadas, pero aún así el amor de Dios se sigue manifestando en nosotros. Aún así el amor de Dios y su misericordia nos mantiene en este lugar. Amén. Entonces, ese es el gran misterio, ¿verdad? Y dice que Cristo ama a la iglesia. ¿Y qué sucede en este tiempo? ¿Verdad? ¿Qué sucede en este tiempo? Que nosotros en muchas ocasiones no nos queremos comprometer con la iglesia local, ¿verdad? Vamos a analizar cómo es el proceso. Conocemos a Cristo, lo recibimos en nuestro corazón, entramos y empezamos en la iglesia, comenzamos a congregar, ¿verdad? Pero luego de ello, ¿qué deberíamos hacer nosotros después que nos congregamos, recibimos a Cristo en nuestro corazón? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué más? ¿Qué más? Pero hay un punto importante. ¿Cómo nos hacemos miembros nosotros de la iglesia? Bautizamos a través del bautismo. El bautismo nos hace ¿qué? Miembros. Nos hace, ¿verdad? O sea, sentir que ya pertenecemos, ¿verdad? Entonces, cuando nos bautizamos, nos insertamos ¿a dónde? A la iglesia. Y cuando nos insertamos a la iglesia, eso quiere decir, ¿verdad? Que nos hemos que casado, diciéndolo de esta manera, nos hemos que casado con el Señor. Y automáticamente comenzamos a ser cubiertos, ¿por qué? Por su amor. No es una clase doctrinal, ¿verdad? Pero es una forma de nosotros entender que cuando nos rehusamos nosotros a bautizarnos, nos estamos rehusando a recibir el amor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque difícilmente estamos siendo miembros de la congregación. En la iglesia vamos a encontrar dos tipos de personas: los que reciben todos los beneficios de la iglesia, los que van a todos los servicios, a los congresos, vienen a todos los servicios, van, dan, vienen, reciben, se llenan, son orados, son ministrados, reciben consejería, ¿verdad? Están ahí. Pero también vamos a encontrar otro tipo, pero esas personas no se quieren bautizar. ¿Saben por qué? Porque no quieren en el fondo sentir un compromiso. Quieren recibir todos los beneficios de la iglesia, pero no quieren estar unidos a la cabeza de Cristo, no quieren estar unidos al Señor. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender que en la iglesia vamos a encontrar esas dos personas. Amén. Pero aún así Dios en su misericordia a todos, ¿verdad? Nos da por igual. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que si nosotros, amén, si nosotros queremos que el amor de Dios se manifieste en nosotros, es necesario que tomemos una decisión. Es necesario que digamos, pastor, me voy a bautizar porque yo quiero hacer parte de la membresía de la iglesia, porque yo quiero estar unido al Señor. Amén. Y a través de su unión quiero recibir su amor manifestado en mí. ¿Cuántos lo quieren recibir en esta mañana? Aquí todos están bautizados. O me metí en un terreno peligroso, corrígame. Amén. Y dice, van a seguir, ¿verdad? Entonces dice,
Cuando Cristo escoge a la iglesia para hacerla suya, es una muestra de su gran amor. La iglesia representa el amor que tiene el Señor Jesucristo por ella misma. A través de Cristo consideramos que es considerado el segundo Adán, restauró nuestra comunión con Dios. A ver qué pasa. Hubo un principio, escuchen bien, hubo un principio. Y en el principio estaba Adán y estaba Eva. Todos conocemos esta historia, ¿verdad? Y resulta que en el principio hubo un error. Eva se equivocó cuando apareció Dios. ¿Qué hizo con Eva? Dios llamó a Adán y le dijo, pero fue la mujer. Luego Eva le echó la culpa ¿a quién? A la serpiente. O sea, todo el mundo se echó la culpa, ¿verdad? Pero nadie reconoció lo que había pasado, ¿verdad? Y Dios, ¿verdad? Les había dado ¿qué? El Edén, ¿verdad? Y el Edén, en el Edén ellos lo tenían todo. En el Edén lo tenían todo. Ellos no tenían necesidad. Ellos tenían todo ahí en el Edén, ¿verdad? Pero el pecado vino a ¿qué? A dañar. Vino a dañar el plan que Dios tenía en ellos. Porque recuerden que Adán y Eva eran ¿qué? Imagen de Dios. Amén. Entonces, al romperse todo ese plan, ¿verdad? Dios tenía que buscar la forma de restaurar nuevamente esa relación y es cuando envía a quién? Cristo. Y Cristo viene a restaurar esa relación que quedó rota allá en el Edén. Amén. ¿Por qué la restaura? Porque es una muestra del amor de Dios. Amén. Entonces, cuando Él restaura esa relación, ¿verdad? Él comienza a mostrar en la iglesia, ¿verdad? ¿Qué vendría siendo la iglesia? Si Cristo es la cabeza, la iglesia sería ¿qué? La segunda Eva, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Y quién sería Cristo? El segundo ¿qué? Adán, ¿verdad? Pero con una diferencia que Cristo no pecó, ¿verdad? Y con una diferencia que Cristo, que es la cabeza, se va a unir a nosotros, ¿verdad? Que somos un cuerpo, ¿verdad? Somos un cuerpo pecador. ¿Qué te quiero decir en esta mañana? Que aproveches de este gran beneficio, que aproveches este gran privilegio que Cristo a ti, ¿verdad? Te ha escogido, que Cristo a ti, ¿verdad? Te ha llamado para revelar su amor. El pertenecer a una congregación no es un lujo, pertenecer a una congregación es una muestra del amor de Dios manifestado. Cuando nosotros no estamos en una congregación, nos estamos perdiendo de muchos beneficios, ¿verdad? Nos estamos perdiendo de todas esas grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. Vea, cuando nosotros hacemos parte de una iglesia, nos sentimos que amados, nos sentimos que protegidos, ¿verdad? Dice, vámonos allá al versículo 29, que dice, porque nadie, sino que la que a la iglesia. Amén. Entonces, cuando nosotros hacemos parte, ¿verdad? De una iglesia local, y hacer parte de una iglesia local significa que somos un cuerpo, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros somos un miembro, porque él compara la iglesia, ¿verdad? Como un cuerpo, con los diferentes miembros, ¿verdad? ¿Qué hace Dios? ¿Verdad? Dice que la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo estoy unido a una congregación, él muestra su amor, ¿cómo? Cuidándonos. Él muestra su amor, ¿qué? Sustentándonos. ¿Y cómo nos sustenta? Nos sustenta, ¿qué? Espiritualmente. Pero cuando estoy fuera de ella, ¿verdad? No puedo recibir el alimento espiritual. Cuando estoy fuera de esa dimensión, no puedo ser cuidado por el Señor, porque dice que asimismo Cristo cuida ¿qué? A la iglesia. Y hay gente que no se quiere dejar cuidar por el Señor. Hay gente que no se quiere dejar que sustentar por el Señor. ¿Eh? Entonces, esa es la gran muestra del amor. Mire, cuando usted ama a su esposa, porque ahí hace la referencia, ¿usted qué hace por ella? Trabaja todos los días, le lleva el sustento, la cuida, la protege, ¿verdad? Está pendiente de ella, que si le duele la cabeza, le lleva comida.
¿verdad? Tiene una motivación todos los días. Entonces, asimismo, escuche bien, cuando nosotros nos insertamos a la iglesia y hacemos parte de la iglesia, asimismo, Cristo comienza a sustentarnos y comienza a cuidarnos a cada uno de nosotros. Entonces yo te digo en esta mañana, déjate cuidar por el Señor. Y cuidar, ¿verdad? ¿Qué hace un cuidador? Un cuidador es una persona, ¿verdad? Que te supervisa. El que cuida al niño está pendiente, ¿verdad? Que el niño que no se caiga, que el niño coma, ¿verdad? Que el niño se alimente, que no se monte. Eso es lo que hace un cuidador. Y Cristo, ¿verdad? Es el cuidador de la iglesia, ¿verdad? Así como nosotros cuidamos a nuestros hijos, siempre los vamos a cuidar, siempre vamos a estar pendientes de ellos. Asimismo, Cristo nos cuida a nosotros. ¿Ve? Y muchas veces nosotros no nos queremos dejar cuidar por el Señor. ¿Y por qué nos queremos dejar cuidar por el Señor? Porque nos rehusamos a pertenecer a una iglesia local. Porque nos rehusamos a ser miembros de una iglesia, porque nos rehusamos a tener un compromiso, porque nos da miedo el bautismo, porque nos da miedo tener un cargo, porque nos da miedo, porque sentimos temor, ¿verdad? ¿Eh? Y cuando nosotros, ¿verdad? Nos rehusamos, le estamos diciendo al Señor, ¿sabes qué, Señor? No me cuides. Le estamos diciendo al Señor, ¿sabes qué? No me sustentes. Le estamos diciendo al Señor, ¿sabes qué, Señor? Así estoy mejor. Así en la condición que me encuentre, me gusta más como yo te veo. ¿Ve? Entonces, un cuidador es aquel que está pendiente de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos frágiles. Nosotros tenemos una tendencia ¿a qué? A pecar. Nosotros tenemos una tendencia ¿a qué? A desanimarnos con facilidad. Nosotros tenemos una tendencia a siempre querer regresar atrás a nuestras malas costumbres, a nuestras malas mañas. ¿Eh? Entonces, necesitamos a Cristo, pero también necesitamos la iglesia y pertenecer a la iglesia para que haya esa sinergia, para que haya esa unidad y Cristo pueda revelarse en su amor con nosotros y Él nos pueda brindar el cuidado que nosotros necesitamos. Y decimos nosotros, ¿y a través de quién recibimos ese cuidado si a Dios no lo vemos? Lo recibimos a través de quién? A través de los pastores, a través de los líderes y aún a través de los mismos hermanos que tenemos al lado, que a veces no lo soportamos, alaba la gloria del Señor, ¿verdad? Con el cual tenemos conflictos, ¿verdad? Con el cual tenemos diferencias de pensamiento, aún a través de ese hermano estamos siendo nosotros cuidados por el Señor. Amén. Ya nosotros no vamos a andar en el mundo, ¿verdad? Como una rueda suelta. Ya nosotros en el mundo ya no vamos a andar de la misma forma ni de la misma manera como andábamos antes. ¿Sabes por qué? Porque el gran cuidador, el gran supervisor nos llama a cada uno de nosotros a estar rindiendo cuentas constantemente. Por eso no se moleste el domingo que usted no venga y el líder o el pastor y le pregunte, oye, ¿y usted por qué no vino? ¿Verdad? O porque le mande un mensaje, ¿verdad? Porque esa es una manifestación de qué? Del amor de Dios, ¿eh? O cuando usted publica algo en una red social y resulta que eso que está publicando es algo comprometedor y que de pronto lo puede sacar, ¿verdad? O que de pronto es una trampa del enemigo para sacarlo de propósito. No se moleste, ¿verdad? Cuando alguien le diga, cuando un líder, cuando su pastor le diga, vi que montaste un video, ¿verdad? Y ese videito estaba como pasadito de tono, ¿verdad? Amén. Esa es una muestra del amor de Dios. Amén. ¿Ya? Porque Cristo ama a la iglesia. Porque la iglesia, si eres la cabeza, o sea, Cristo ama ¿qué? Al cuerpo. ¿Quiénes son el cuerpo? Nosotros. Y cada uno de nosotros, ¿qué somos? Un miembro. Aquí hay un pie, aquí hay una uña, ¿verdad? ¿Eh? Aquí hay una mano. Y el día que un miembro cae, ¿verdad? Todo el cuerpo, ¿qué? Lo va a sentir. ¿Eh? El día que un miembro parta la presencia de Dios, lo vamos a sentir. ¿Eh?
El día que un miembro se desanima, ¿qué? Lo vamos a sentir. ¿Ves? Entonces nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Que no es que los pastores o los líderes vuelvan en personas obsesivas con lo que nosotros hacemos. No, es que ese es el amor de Dios manifestado en la iglesia. Amén. Hay un decir del mundo, dice, esa mujer no te quiere porque no está pendiente de ti, ¿verdad? Las mamás de uno le decían, mira, amigo, consígase una mujer que esté pendiente de usted, ¿verdad? Y es cierto, cuando alguien nos ama, nos demuestra su amor. Cuando alguien nos ama, busca la forma siempre de que, siempre busca la forma de que nos podamos ¿qué? Sentir bien. ¿Ves? Y en la iglesia debe ser ese lugar donde nosotros nos sintamos bien. Pero qué pereza que muchos dicen, ay, no, otra vez la iglesia. ¿Eh? Y esa insistencia de mi esposo que tengo que ir, es que yo no voy porque yo me fastidio y ese servicio, yo espero que ya se acabe, ¿verdad? ¿Ve? Esa es una forma de Dios mostrar su amor. Esas palabras, esa persona que a rato te insiste, que a rato te dice, no te quedes en la casa, ven, ¿verdad? Esa no es esa persona. Es la manifestación del amor de Dios para decirte, yo no quiero que tu alma se pierda. Yo quiero que tú seas que salvo. Amén. Yo no quiero que tu alma, ¿verdad? Se pierda en los delitos ni en los placeres. Amén. Dice Efesios 5:28. Así también los maridos deben amar a esas mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo sea. ¿Verdad? Yo le hago una pregunta. Yo creo que la conteste con toda sinceridad. ¿A ustedes les gusta que el amor se lo manifieste con palabras o con hechos? ¿Con qué? ¿Con palabras o con hechos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Amén. A nosotros nos tienen que amar con hechos, pero también tienen que amar ¿qué? Con palabras, porque no es lo mismo que tu esposa, tú le pongas el plato de comida y tú, ¡pam! Amor, te preparé este espagueti, este salmón a las finas hierbas, me levanté a las 4 de la mañana. Los maridos deben amar a esas mujeres como a sus mismos cuerpos, porque recuerde que Cristo es la cabeza y él compara a la iglesia, ¿verdad? El cuerpo, ¿verdad? Entonces, él no va a aborrecer a su cuerpo. Si él nos escogió, nos llama iglesia, él no va a aborrecer su cuerpo. Sé que sería ilógico, ¿verdad? Entonces, cuando yo me rehúso a pertenecer ya, estoy insistiendo en algo quiere llegar. Cuando yo me rehúso a pertenecer al cuerpo, o sea, ser miembro y me hago miembro a través de qué? Bautismo, hay gente que se va a bautizar en otro mes. Amén. Me estoy rehusando el cuidado del Señor. Me estoy rehusando a tener intimidad con Dios. Porque le estoy diciendo, sí, muy chévere en la iglesia, pero no me interesa. ¿Verdad? Es como si a ti y tu esposa, un amigo te haga una invitación, y el amigo tuyo te diga, viste, hago una invitación, y tu amigo te diga,
Sí, pero vienes tú sin tu mujer, ¿verdad? Y tú dices, ¿cómo así? Voy con mi esposa para todos lados, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, así mismo, cuando nosotros, ¿verdad? No queremos hacer parte de la congregación, nos estamos rehusando a esto, estamos rechazando. Y sin darnos cuenta, estamos rechazando, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Cristo ha dotado a nosotros los hombres de liderazgo y nos ha dicho a nosotros que sobre nosotros recae una responsabilidad poderosa en la sociedad y que nosotros tenemos, ¿verdad?, que responder por nuestras esposas delante del Señor, pero también delante de la sociedad, ¿verdad? Y Dios a nosotros los hombres nos ha dado ese liderazgo en particular. Y no estoy hablando de corrientes de feminismo, ni de machismo, ni nada de esas cosas que se están proliferando en este tiempo. Simplemente estoy hablando que Dios nos ha dado una asignación a nosotros los hombres, ¿verdad? Que tenemos que cumplir. Y esa asignación tiene que ver en la forma como nosotros tratamos a nuestras mujeres, como nosotros tratamos a nuestras esposas, ¿verdad? La forma responsable como nosotros tenemos que amarlas, ¿verdad? Como nosotros tenemos que cuidarlas como nuestros propios cuerpos. Pero resulta que vamos a ver nuestros cuerpos, ¿verdad? Y tenemos colesterol, triglicéridos, alaba, tenemos azúcar, tenemos sobrepeso, tenemos barrita, alaba la gloria, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, y mira esta comparación tan fuerte, porque dice que maridos, ¿verdad? Así como aman a sus propios cuerpos. Si yo ni siquiera me cuido, o sea, no cuido mi cuerpo, ¿cómo voy a cuidar el cuerpo de mi esposa? Alaba la gloria del Señor, ¿verdad? A diferencia de Cristo, ¿verdad? Que Cristo te ama, ¿verdad? O sea, a diferencia de Cristo, Él sí tiene las herramientas para cuidar a la iglesia, porque en Él está la plenitud de todas las cosas. ¿Ve? Con la diferencia que en Cristo sí hay recursos, ¿verdad? ¿Para qué? Para cuidarnos a nosotros que somos el cuerpo. ¿Ve? Es hermoso pertenecer a una congregación. Es maravilloso, ¿verdad? Pertenecer a la iglesia del Señor, ¿verdad? Entonces, dice Efesios 30, ¿qué dice Efesios 5:30? Dice, porque somos miembros de qué? De su carne y de qué? Y de sus huesos. Somos miembros, dice. El Señor ama a la iglesia porque la compara como miembros de su cuerpo, aunque se torne complicada lograr la unidad. Y ahí donde vamos al punto fuerte de esta palabra. El amor de Dios se manifiesta en la iglesia a través de los hombres. Hay algo que nosotros tenemos que entender, que nosotros somos un cuerpo, ¿verdad? Formado diferentes miembros. No me sé los nombres de ustedes. Felipe, Juan, María, cada miembro, cada uno está en el pie, está en la cabeza, está en la oreja, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entender que la relación entre los miembros de la iglesia llega un momento en que se vuelve, aunque yo sé que eso no sucede en este momento, se vuelve, se vuelve ¿qué? Complicado. ¿Sabe por qué? Porque a la iglesia del Señor, la que Él redimió, la que Él compró, tienen personas con muchos contextos culturales, vienen personas con diferentes tipos de qué, de crianza, ¿verdad? Y se reúnen en un lugar para adorar a Dios, buscar a Dios. Pero cuando comenzamos y queremos empezar a compenetrarnos, que el Señor, ¿verdad?, nos manda en que tenemos que amarnos,
y para que el cuerpo pueda cumplir verdaderamente la función y pueda recibir el amor de Dios, el cuerpo tiene que estar unido y compactado en todo que sus miembros. Pero cuando comienza a compactarse, comienzan los dolores de cabeza, porque comenzamos a tener diferencias con los hermanos de la congregación. Entonces comenzamos a darnos cuenta, ¿verdad? Que los miembros, ¿verdad? Y comenzamos a darnos cuenta que lidiamos con alguien que está a nuestro lado, pero que antes de venir oramos, ayunamos, vigilamos, reprendemos, desautorizamos, luego nos sentamos ahí. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros, ¿verdad? Empezamos a relacionarnos, es cuando más nosotros tenemos que entender que el amor de Dios se manifiesta, que a pesar de esas diferencias, que a pesar de esos choques, ¿verdad? De personalidades, que a pesar de esas chispas, aún así el Espíritu Santo se sigue moviendo. Aún así, el amor de Dios se sigue manifestando dentro de la congregación. Para nosotros poder entender este misterio, tenemos que tener claro primero que estamos relacionándonos con pecadores igual que nosotros. El gran problema de la iglesia del Señor es cuando yo me creo más santo que los demás. Cuando yo creo, ¿verdad? Que ya estoy al nivel de los ángeles, de los serafines y de los querubines, ¿verdad? Y veo, ¿verdad? Que está sentado a mi lado como más pecador que yo. O maximizo el pecado que tiene que está sentado a mi lado y veo pecado insignificante, es insignificante. Lo mío es cualquier cosa, ¿verdad? ¿Verdad? Y resulta que Cristo ama a esta iglesia. Y resulta que Cristo ha manifestado su amor a esta iglesia. Yo no conozco cuál es tu batalla, ¿verdad? Nosotros no sabemos con qué tú peleas en tu interior. Nosotros no sabemos qué hay dentro de ti, ¿verdad? ¿Sí? Y cuando comenzamos, ¿verdad? A relacionarnos, comenzamos a botar chispas. Comenzamos a botar chispas. Comenzamos a darnos cuenta que el hermano no es tan amoroso como aparenta. Comenzamos, ¿verdad? Y a muchos se les va la espiritualidad cuando el hermano se bota el chupo. ¿Ve? Cuando vemos que el hermano tiene malas costumbres y malas mañas, usted quiere probar el carácter de la iglesia, haga una actividad donde tengan que traer comida. Alaba la gloria del Señor. ¿Verdad? Y ahí comienza a salir todo lo que está dentro. Y comienza la hermana que siempre carga con el bolso grande y ahí dentro tiene los portacomidas. Alaba. Sí. ¿Ve? Entonces, ahí es cuando, ¿verdad? Entendemos nosotros cuánta misericordia Dios tiene con nosotros, ¿verdad? Y cómo su amor se revela, ¿verdad? Que puedo lidiar con un hermano impuntual, yo soy puntual, a la gloria del Señor. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Sabe por qué? Porque no hemos entendido. Estamos lidiando con pecado. Entonces, el pecado del uno sale y el pecado del otro son como que chispas. ¿Ah? Y salen las chispas. Y por eso es que yo necesito congregarme. Y hay gente que evita congregarse y evita ser miembro porque quiere evitar que el confrontamiento. Porque quiere evitar hacer que expuestos. Porque no quieren que los demás conozcan lo que realmente hay dentro de él. Porque guardan una apariencia, ay, sí, el hermano, él es bonito, mira, está simpático, míralo, y se ríe. Pero cuando ya tú comienzas a entrar en su vida,
Cuando tú comienzas a compenetrarte, porque Cristo lo ha dado por mandato, cuando los miembros comienzan a compactarse y comienzas a tener una relación más íntima, comienza a salir toda la iniquidad que hay en el hermano. Comienza a salir todo lo que estaba dentro y comienza a aflorar. Y cuando comienza a aflorar, tú a veces no sabes qué hacer, ¿verdad? Y lo que mejor dice, yo mejor me voy de la iglesia. Yo mejor le digo al pastor que me voy para otro lugar, para una iglesia más grande donde nadie me conozca, ¿verdad? Porque lidiar con esta gente para valiente. Aunque esto no suceda. Así es. Tenemos que entender que lidiamos con pecado. Pero también tenemos que entender que lidiamos con personas de diferentes personalidades o temperamentos, como lo llama la psicología, ¿verdad? Lidiamos. Y el gran problema es que nosotros en algún momento pensamos que los cristianos evangélicos, los aleluya, como nos llaman, ¿verdad? Todos tenían que comportarse igual, todos tenían que hablar igual, todos tenían que sentarse de la misma manera, tenían que vestirse de la misma forma, ¿verdad? Porque en un pasado fue así. Y eso denotaba que era cristiano. Y el amor de Dios se manifiesta cuando yo entiendo las diferencias aún dentro de la misma congregación. Que no todo el mundo ve las cosas como las veo yo. Y que no todos crecen al mismo ritmo como he crecido yo. En particular, cuando yo inicié en el Señor, yo no andaba con gente joven. Yo siempre anduve con gente mayor. ¿Y por qué anduve con gente mayor? Porque yo quería estatura. Bueno, yo mido 1,58. Porque yo quería estatura espiritual, ¿verdad? Y si tú quieres estatura espiritual, si tú quieres crecer, ¿con quién tienes que andar? ¿Con quién? ¿Con los que están qué? Los que son más crecidos, ¿verdad? Entonces yo siempre anduve con gente mayor. Y eso comenzó a darme rasgos a mi personalidad que luego afectaron el carácter de Dios en mí. Porque sin darme cuenta comencé a actuar como las personas mayores. Casi no me reía, siempre andaba bien puesto, bien seriecito, bien sentadito, ¿verdad? Y no era como coherente con mi edad, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender que en la iglesia va a venir gente con diferentes tipos de personalidad, con gente que va a traer todas las malas costumbres de su casa. Si no barre su casa, tampoco va a barrer la iglesia. Alaba la gloria del Señor. El que deja el baño todo desarmado, va a dejar el baño desarmado. Y la hermana que hace el aseo coge rabia todos los domingos, que son cochinos y que son puercos, ¿verdad? ¿Verdad? El hermano que es perezoso, que no quiere levantar, y tú ves a los dos, tres, sudado, el otro carga el otro vaso y el otro sentado allá viendo. ¿Verdad? Vas a lidiar con el hermano que se la sabe toda, eso que usa lente. Alaba. Que tú les preguntas algo y te dan una respuesta como de ficha técnica. Hermano, yo creo que lo que usted tiene en el diagnóstico que usted tiene, tú te lo quedas mirando, ¿verdad? Pero también te vas a topar con el hermano relajado, ¿verdad? ¿Sí? Siempre te... Y tú por dentro esperando una respuesta. Y tú por dentro con un tormento, ¿verdad? Y tú esperando que te diga, que te dé una palabra de consuelo y te dice, en eso se manifiesta el amor. ¿Verdad? Amén. El lidiano, ¿verdad? Todos tenemos una personalidad y una personalidad que se fue definiendo por nuestra crianza, ¿verdad? Nosotros también tenemos que tener claro el lugar donde está la congregación, ¿verdad? La atmósfera que hay alrededor, el tipo de personas, lo que culturalmente se mueve, ¿verdad? ¿Eh?
Y vamos a entrar aquí, y va a venir gente a la congregación, esa gente que le gustó el TikTok, ¿ah? Que le gusta la butifarra y el pollo. Pero te vas a tropezar con hermanos que son de salmón, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Ves? Entonces, pero somos miembros, ¿no? Somos miembros, ¿verdad? El problema es la personalidad. El problema es cuando nuestra personalidad daña el carácter de Dios en nosotros. Cuando nuestra personalidad impide a que el carácter de Dios se desarrolle en nosotros. Ese es el problema, ¿verdad? Porque muchos hablan de una persona que es flemática, esa persona que es calmada, que es tranquila, que es relajada. Y bueno, chévere andar con una persona así que nunca se descompone, que siempre está en su punto, ¿verdad? Y esta es su personalidad. Pero cuando esa personalidad daña el carácter de Dios, cuando se le hace una tarea y usted la entrega, porque es demasiado fresco. Cuando se le da una responsabilidad, ¿verdad? Y le dice, la tienes que cumplir tal día, tal hora, y no le entrega hasta el día de tal hora, ¿verdad? Ya el carácter de Dios, ¿verdad? No se va a mostrar en ti. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos ayudar a esos hermanos? ¿De qué manera? Simplemente orando. ¿De qué manera podemos ayudarle? Clamando al Espíritu de amor, que es el Espíritu Santo, para que transforme sus vidas, así como ha transformado la nuestra. Y teniendo paciencia y sabiendo que si Dios lo hizo conmigo, con Él también lo va a hacer. Y si lo está haciendo conmigo, también lo va a seguir haciendo con el que está sentado a mi lado, ¿verdad? En la iglesia del Señor no seremos evaluados por el temperamento ni por nuestra personalidad. En la iglesia del Señor seremos evaluados porque se manifiesta el carácter de Dios en nosotros. Cuando aprendemos a ser que amorosos, compasivos, misericordiosos, ¿verdad? El carácter de Cristo se desarrolla. Y una muestra del amor de Dios es la corrección, ¿verdad? Dice el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo del 13 al 15. Yo quiero que usted lo use. Colosenses 3, versículo del 13 al 15. ¿Qué dice? Ahora, 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 que la manera que todos perdonó también hacerlo mejor. Sobre todo, vestir, digamos, servir, y la parte de Dios gobierno, pues, por a la que así mismo fuiste llamado, un solo cuerpo, agradecido. Wow, ¿verdad? Vuelve Pablo, ¿verdad? Y habla de lo mismo, ¿verdad? Y vuelve Pablo, le habla a otra iglesia, a los colosenses, y aún Pablo estando que en prisión, ¿verdad? Pero dice, y vuelve y dice, soportar, ¿verdad? Unos a otros, o sea, él estaba animando a que se mantuvieran en qué, en unidad, en unión, ¿verdad? Él estaba diciendo, es que tienen que mantenerse en unión porque ustedes son qué, el cuerpo, ¿verdad? Ustedes son la que, la esposa, la iglesia que, la esposa, y Cristo que es el esposo, ¿verdad? La novia, él es el que, el novio. Y le estaba diciendo, soportamos unos a otros, ¿verdad? O sea, que él nos estaba diciendo, ¿verdad? Que teníamos que hacer un esfuerzo y seguir soportando al que no soportamos, ¿verdad? ¿verdad? En la iglesia nos vamos a tropezar con miles de personas imprudentes. Yo creo que el 90% de los hermanos somos imprudentes, ¿verdad? ¿verdad? ¿Sí? Y dice que él decía, dice,
Vestíos de amor, que es el vínculo que perfecto, y la paz de Dios que gobierna en vuestros corazones. En otras palabras, Pablo les estaba animando que los frutos del Espíritu Santo se manifestaran en ellos. Porque tanto la paz, ¿verdad? ¿verdad? Como el amor es un fruto del Espíritu Santo. ¿Y quién da los frutos del Espíritu Santo? ¿Y cómo los da? Cuando nosotros buscamos a Dios, cuando anhelamos a Dios, cuando leemos sus escrituras, cuando pasamos tiempos con Dios, cuando tenemos experiencias con Dios, cuando dejamos que la presencia de Dios haga todos los días en nuestra vida. Entre más tiempo pasemos en la presencia del Señor, más su gloria y su poder se van a manifestar. Amén. Entonces dice Efesios 4:2, ¿qué dice? Efesios 4:2, nos retrocedemos en Efesios, pero al capítulo 4, y dice, Efesios 4:2 dice, con toda qué, y mansedumbre, ¿qué dice? Otra vez repite, dice que, ¿con qué? Con los unos, ¿en qué? Y nosotros decimos, ¿cómo así que se manifiesta el amor de Dios? ¿Verdad? Si a veces no me soporto ni yo misma, ¿cómo yo voy a soportar a alguien? ¿Cómo yo voy a soportar a alguien que me viene a contar de sus problemas y me dice, hermano, imagínese que quedé sin empleo, de no sé cuántos prestamistas, ¿verdad? Y nosotros por dentro, ¿verdad? Decimos, si yo también tengo, ¿verdad? Si yo también tengo luchas, ¿verdad? Y muchas veces nosotros no queremos escuchar los problemas de los demás. Y muchas veces nosotros no queremos hacer una oración por los demás. ¿Sabe por qué? Porque nos hemos consumido en nuestro egoísmo y creemos que lo que nosotros estamos viviendo es mucho más grande de lo que vive el otro. Cada uno se ahoga en su propia tragedia. Y lo que es difícil para mí puede ser fácil para otra persona. Y lo que es una prueba para mí, para otro, no es tanto. ¿Ve? Y de la forma como los demás afrontan los problemas, no es la misma como yo los afronto. Sencillamente que hoy conozco al amor de Dios a través de su Espíritu Santo y puedo decirles, ¿sabes qué? Yo quizás tengo hasta los mismos problemas que tú, quizás hasta más grandes que tú. Si tú debes 5, yo debo 40, ¿verdad? Si a ti te duele la cabeza, me duele el pie, pero aún así hay uno que trae consuelo a mi vida. Hay uno que me da fuerzas para seguir adelante, que se llama Jesucristo de Nazaret. Y ese mismo también te va a ayudar. En eso se trata y en eso se manifiesta el amor de Dios. Amén. Entonces, iglesia de Cristo, iglesia del Señor, tenga, quiero que usted tenga algo claro en esta mañana, que el amor de Dios es manifestado a través de nosotros. Tenga algo claro en esta mañana. Déjese cuidar por el Señor. Déjese amar por el Señor y comience a tener paciencia con ese hermano sencillo. Comience a tener paciencia con ese hermano que se resiente por todo, con ese hermano que todo le afecta, que todo le llega, ¿verdad? Porque yo pienso que nosotros en la iglesia manejamos muchas emociones y a lo largo del Señor, ¿verdad? Nuestras emociones son quebrantadas, aunque yo sé que hay gente que está buena para trabajar en Caracol, en RCN, sí, ¿ve? Que su vida es un drama, ¿eh? Que su vida es un drama, pareciera un drama. Ellos lo ven como un drama, pero nosotros decimos, pero si no le pasa nada, ¿verdad? Pero aún así nosotros somos ¿qué? Misericordiosos. Aún así Dios que nos sigue amando. Y Dios te sigue amando y te sigue amando. ¿Con qué? Con amor eterno. Hace
hace aproximadamente 5 años. La pandemia fue en el 2020, estamos en el 2020. Bueno, digamos, 2018. No es un secreto, los que conocen parte de nuestra vida y testimonio. Nosotros en algún momento, escuchen, quiero terminar con esto. Presidimos, lideramos en inglés, lideramos una congregación, ¿verdad? Y siempre nuestra intención con cada uno de los miembros de la iglesia era nuestro mensaje, o sea, lo que nosotros queríamos compartir en ellos, era que Dios era un Dios de amor y que la iglesia del Señor, ¿verdad? No era un conjunto de personas que estaban vestidas uniformemente. Quisimos enseñar que la iglesia del Señor, ¿verdad? No era uniformidad, sino que era ¿qué? Unidad. Son dos cosas totalmente distintas, ¿verdad? Ese fue nuestro mensaje. Y comenzamos a recibir gente de diferentes clases sociales, gente que aún venían heridos de otras iglesias. Comenzaron a ser parte, ¿verdad? de la congregación de este tiempo, ¿verdad? Pero comenzaron a suceder cosas. Comenzaron a suceder cosas. Primero entre ellos. Comenzaron a haber roces, diferencias, porque uno no se gustaba, porque el otro decía, porque el otro opinaba, porque de pronto si a alguien se le ponía una asignación, ¿verdad? El famoso ministerio de las sillas. Una arreglaba las sillas así, entonces venía la otra y decía, no, que las sillas no son así, le cambiaba. Se le ponía las sillas de otro lado, ¿verdad? Cosas como por el estilo, que si eh, eh, hacíamos un evento, entonces, y yo lo digo hoy lo digo con agrado, ¿verdad? Hermanas del Ministerio de Portacomida, pero yo sé que aquí no existen esas hermanas del Ministerio de Portacomida. Entonces una lleva el portacomida más grande, entonces a veces había gente que se quedaba sin comer, pero tú le veías los portacomidas llenos, ¿verdad? Entonces, empezaron a haber muchos conflictos entre ellos. Y esos conflictos, aunque usted no lo crea, ¿a dónde llegan a afectar espiritualmente? Por eso es importante solucionar los conflictos que existan entre ustedes. ¿Sí? Entonces, cuando hay conflictos entre los miembros, las cabezas comienzan a ser ¿qué? Debilitadas. ¿Ya? Y comienzan espiritualmente a ser tocadas. El asunto es que siempre terminaba el mediador, hermano, ustedes, entonces una quería hablar, otra no quería hablar, entonces que si le ponían, entonces una quería que no la pusiera con esta, porque con esto, o sea, eso era de locos, ¿verdad? Y yo ya admiro a los pastores que han perseverado y han seguido en el ministerio. No es que esté traumatizado, pero yo los admiro. Ya. Pero ¿a qué punto quiero yo llegar? ¿A qué punto quiero llegar? Que las ofensas, cuando tú no confrontas en el momento, y cuando tú en el momento no sanas, sino que siempre tienes una sonrisa y crees que todo está bien y guardas una apariencia de que todo está bien, esas ofensas van cargando que tu corazón y van quebrando tu corazón y van quedando ahí guardadas. Entonces, de una pequeña ofensa, eso se convirtió en un mar de resentimiento y de dolor en mí, ¿verdad? Y que yo en algún momento dije, oye, Señor, pero si esta es la iglesia que tú lavaste, si esta es la iglesia que tú limpiaste, que tú redimiste, decía yo, si esta es la iglesia que tú pagaste un precio alto y ni siquiera se pueden poner de acuerdo por un arroz con pollo, ¿verdad? ¿verdad? Y mi corazón comenzó. Y comenzaron a llegar una cosa, otra cosa, ¿verdad? Llegó el COVID, la pandemia,
mi mamá se convierte al Señor, acepta a Cristo, comienza a congregarse virtual con nosotros. Y la que más evangelizaba le dio COVID, y muchos le dio COVID, todos se salvaron, mi mamá se murió, a la gloria del Señor, ¿verdad? Y comenzaron a llegar situaciones económicas, estábamos en un plan de vivienda en aquella época, no se pudo seguir, se cayó el plan de vivienda, comenzaron cosas, ¿sí me explico? Comenzaron a venir, y entonces ya mi corazón era un mar, ¿verdad? De dolor, hay un mar de cosas. Y yo decía, y en algún momento yo decía, pero si esto es el evangelio, y este es el amor de Dios, yo no lo entiendo. Y al pasar el tiempo, y cuando entro en ese proceso de sanar y de restaurar mi corazón, entendí que el dolor y el sufrimiento hacen parte de la manifestación del amor de Dios. Y aquí hay gente, escuche bien, ¿verdad? Que no ha confrontado las heridas de su corazón. Y aquí hay gente que no ha confrontado las ofensas, ¿verdad? Y aquí hay gente, escuche bien, que aún no ha recibido sanidad en su vida. ¿Sabe por qué? Porque su vida es como un barniz, ¿verdad? Está pintado brillante, pero por dentro su corazón se está poniendo. Y un día dije, este barniz, prefiero que me vean en la madera rústica, prefiero que vean mi verdadera personalidad y prefiero verme sensible, frágil, vulnerable, pero mostrar, ¿verdad? Que hay un corazón que está herido y que necesitaba una intervención del amor de Dios. Y yo te digo, iglesia, en esta mañana, si tienes un dolor, si tienes algo que tienes que solucionar con un hermano, con un amigo, con alguien de la congregación, aún con tus mismos pastores, si te salió algo, si pusiste en duda algo, este es el momento que el Espíritu de amor, que el Espíritu Santo, que cambia todo, que transforme todo, te haga libre en esta vida. Hoy yo puedo testificar que no fue un proceso de meses, fueron 5 años. Fueron 5 años, ¿verdad? Y solamente hasta finales de este 2024 y principios de este 2025 pude nuevamente a levantar y a testificar que aunque todos me hayan herido, aunque todos me hayan traicionado y que cada uno cogió su rumbo y me dejó, ¿verdad? Aunque se hayan ido, yo puedo decir que el Señor nunca me ha dejado y siempre ha estado conmigo. Yo te digo en esta mañana, el dolor por el cual tú estás pasando por esa pérdida, el dolor que tú estás pasando porque el hermano te torció los ojos y te sacó la lengua, alaba la gloria del Señor, ¿verdad? Este hermano que no te saludó, que no te habló, que es indiferente contigo, que se bromeó contigo y no le gustó la broma, ¿verdad? ¿Verdad? Porque te sentiste ofendido y te pusiste de digno 3 veces santo, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Yo te digo que hay uno que te puede ayudar, que se llama el Espíritu Santo. Y creo que usted se coloque sobre los pies. Disculpa si me perdí, porque hay un tiempo. Y me disculpa. Yo quiero que usted se coloque sobre sus pies. Y en estos 5 minutos, ¿verdad? Usted comience, usted y yo, comience a declarar del amor de Dios. Que comience ahí, comience ahí a decirle al Señor, dígale al Señor esta mañana, dile, Señor, yo quiero ser cuidado por ti. Señor, yo soy miembro, yo soy tu cuerpo, y si tú eres mi cabeza, yo quiero que este cuerpo sea alimentado por ti. Oh, y alabas, dile a Dios, dile al Señor,